Y este último punto tristemente va relacionado a nosotros los extranjeros. Y no me vayan a malinterpretar, por favor. Cuando migramos de un país a otro, hay pros y contras que tenemos que tener en cuenta. Y en este video te voy a decir mi perspectiva de lo bueno y lo malo de emigrar a España. Claramente esto es en base de lo que yo pienso, de lo que yo necesito, en mi opinión personal, más no tiene que ser la tuya. Pero eso sí te adelanto, que tristemente entre las cosas negativas o el contra estamos incluidos nosotros los extranjeros. Así que quédate hasta el final del video para que sepas por qué. Y hola mis queridos suscriptores y no suscriptores, yo soy Boris Luque y bienvenidos a su canal. Y bueno, estamos acá en pleno verano, como ya lo dije anteriormente. Ahorita hay unos 33-34 grados, lo cual se siente muy fuerte, la verdad que sí. Y bueno, comenzando con las cosas positivas o pro, como ya le dije, vamos a ver pros y contras. Comencemos primeramente con un pro, el cual viene siendo, como lo he dicho en otros videos, la facilidad de sacar papeles aquí en España, lo cual a futuro nos conllevaría a un pasaporte europeo, pasaporte español, el cual nos aporta a nosotros muchísimos beneficios. Que sin duda alguna esto viene siendo un pro muy gigante, pero a la vez viene siendo un contra que les voy a revelar en el transcurso del video. Y bien, bueno, lógicamente aquí en España hay muchísimos visados para poder obtener residencia legal. Tienes el visado de estudiante, también puedes hacer pareja de hecho, puedes irte por el tema del asilo, también como inversionista. O sea, hay muchísimas modalidades que en otros países de Europa pues no la tienen. España y Portugal en ese aspecto son los que van liderando. Y un punto negativo que les adelanto una vez, que son menos negativos que positivos, pero el último negativo que voy a decir, ese va a estar bomba. Bueno, uno de los puntos negativos viene siendo el tema de los impuestos. En este tema no me voy a extender muchísimo, eso ya es algo que siempre se ha escuchado de toda la vida, de que en España los impuestos son bastante altos. Uno siempre ve noticias como de los futbolistas, de los cantantes, de ese tema, wow, o sea, no se salva a nadie por los que veo. Ahora, lógicamente sí, en otros países de Europa igual hay impuestos iguales o mayores y en otros países hay muchísimo menor impuesto. Pero bueno, eso viene siendo como una contra, no lo digo yo, lo dice todo el mundo, lo dice en internet. Y bueno, yo por mi parte todavía no he sufrido como quien dice de eso, pero no es algo que te impida hacer vía tampoco. Pero está catalogado como un tema negativo en general. Ahora, en mi opinión en cuanto a este punto es la siguiente. No sé si estaré equivocado, pero es mi opinión. La expongo. Lógicamente, en España los impuestos son más altos. Pero yo pongo este ejemplo. Si tú vas a montar un negocio en España, ojo, estoy poniendo números a lo loco, y de repente estás facturando 200.000 anual y tienes que pagar, vamos a poner la mitad en impuestos, 100.000, perdón. Entonces, de 200.000 te queda 100.000. Pero de repente pones ese mismo negocio en otro país en el que el impuesto es muchísimo menor, pero hay menos flujo de clientes, por así decirlo. O sea, España es el segundo o el tercer país más turístico del mundo. Entonces, de repente tú puedes montar ese negocio en X país donde los impuestos son menores, pero capaz anual vas a facturar de repente 100.000 euros. Y como los impuestos son menores, te pagas, por ejemplo, 20.000. O sea, te quedaría 80.000 euros si estás pagando muchísimo menos impuestos, pero en España pagando más impuestos te queda más dinero porque hay mayor movimiento de gente. Esa es mi opinión. No sé si estaré equivocado, pero yo creo que puede ser más o menos real. Ahora, lógicamente, si ya eres una persona como esos streamers, esos youtubers que ganan muchísimo dinero y se van para Andorra, ahí sí creo que tienen razón porque ya son personas que amasan una cantidad de dinero muy grande. Ya estamos hablando ahí de millones de dólares anuales. Entonces ahí probablemente sí convenga irse ya para otro país donde se pague menor impuesto. Voy a tratar de ir diciendo los puntos que hayan más o menos relacionados. Ahora, otro punto positivo es que en España hay una excelente calidad de vida y hay muchísimo ocio. Como ya lo he dicho en otros videos, tú puedes vivir en Suiza, en Luxemburgo, en Noruega, que vas a ganar más dinero. Eso es innegable. Vas a tener de repente un mejor estilo de vida en cuanto al poder adquisitivo. Pero en cuanto a ocio, ahí sí o sí tendrías que probablemente viajar a otro país o venir a España. Por esa razón siempre vienen los ingleses para acá a disfrutar del estilo de vida y que lógicamente es más económico que su país. Entonces si nos ponemos a ver, este punto sería prácticamente como la típica pregunta, ¿Estados Unidos o España? Ya depende de lo que tú quieras.
Sí, en Estados Unidos es para generar más dinero, es lo que siempre se dice, pero en España es para tener mayor calidad de vida, mayor tiempo con tus familiares, más días de vacaciones. En Estados Unidos tengo entendido que son 2 semanas, aquí son 30 días. Entonces ya eso va en lo que tú quieras, si quieres más dinero o quieres mayor calidad de vida. Como un punto negativo, como dije que lo iba a tratar de relacionar, serían los sueldos bajos. Sí, en España, bueno, los sueldos son relativamente bajos en comparación de otros países de Europa. Que por lo menos yo he visto muchos videos y probablemente tú, si me estás viendo, veas videos de otros youtubers que se la pasan viajando por el mundo y muestran supermercados en estos países que el sueldo es el doble que el de España y vemos que la comida vale prácticamente lo mismo. Sí, el impacto más fuerte debe estar en el alquiler, pero aún así queda un poco más para ahorrar de dinero de lo que te queda en España. Eso es una realidad. Pero volvemos a lo mismo, probablemente sean países que no sea para todo el mundo, porque tenga un clima más extremo o sea mucho más aburrido, por así decirlo. Hay gente que le gusta más la fiesta y hay otras personas que son más familiares. Así que ese sería un punto negativo. Y como otro punto positivo lo voy a poner doble porque ya quiero llegar al punto negativo, el último, que es el que me parece a mí más fuerte. Y este punto positivo vienen siendo 2, el cual sería el idioma y la excelente calidad de vida que hay en España. En cuanto al tema del idioma, pues bueno, las personas que somos de Sudamérica, es muchísimo más fácil emigrar a un país donde se hable nuestro idioma nativo como tal, a aprender otro idioma. Yo particularmente sí prefiero aprender otro idioma, pero sé que el grosor, la mayoría de las personas quieren estar con el mismo idioma y se entiende. Y en lo de la excelente calidad de vida, pues no lo digo yo. Hace tiempo vi una noticia de que Valencia fue nominada a la mejor ciudad para vivir. O sea, y está ubicada aquí en España. Entonces imagínense, si Valencia superó a grandes ciudades del mundo es porque algo tendrá. Que todavía no he conocido esta maravillosa ciudad, pero sí la tengo ahí pendiente para tiquear. Así que bueno, mi gente, si hasta ahora te va gustando este contenido, por favor me puedes agradecer un like, una suscripción y un comentario. Y aquí abajo te dejo mi Instagram para que me vayas a seguir por allá. Continuamos. Y como penúltimo punto negativo, para luego pasar al último, para mí, o sea, sé que muchos no estarán de acuerdo y lo respeto, pero también respeten mi opinión, por favor. Para mí viene siendo el verano. Sí, el verano, que es lo más apreciado de España, que es cuando viene la mayor cantidad de turistas. Pues para mí esto es horrible, porque, o sea, estamos hablando de 40 grados. O sea, 40, 42 grados, hay zonas de España que llega a 45, 46 grados. Esto es, o sea, no es normal, no es normal. Este clima o este sol sí está rico para estar en la playa, pero no vas a estar en la playa todos los días. O sea, uno... no, es que es horrible. Estás en tu casa, prendes el aire y ok, se enfría un poco la casa. Lo apagas y a los 5 minutos se fue. O sea, no hay nada. Y en verdad que, o sea, para mí este calor es muy fuerte. Y, o sea, imagínense que una persona que venga del Caribe diga eso, pues no. Ahora con esto, o sea, repito, es mi punto negativo para mí, que igual me gusta el verano para la playa, sí, pero ya para el resto de los días. Y este último punto tristemente va relacionado a nosotros los extranjeros. Y no me vayan a malinterpretar, por favor. ¿Se acuerdan que en el primer punto les dije que España tiene mucha facilidad para sacar documentación, pero que a la vez es algo negativo? Pues a eso me refiero, que tristemente España o Europa como tal no tiene muchos filtros para lograr entrar. Y eso es algo que no me lo tomen a mal, ni no estoy diciendo que no quiero que venga gente, sino de que no está ese filtro para que no vengan el tipo de personas que vienen a perjudicar el país. Y esas personas también nos hacen ver mal a nosotros, tristemente, porque son personas que de repente vienen a delinquir, vienen a hacer maldades, vienen a portarse mal. Y ya voy a hablar de ciertas experiencias que he pasado por acá. Que por cierto, en mi canal, y te voy a dejar al final, tengo un video hablando de Letías, que es este filtro que van a poner para ingresar a Europa como tal. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? ¿De que vienen personas a portarse mal? Pues sí. Justamente hace días estaba caminando con mi esposa por Chueca, y que es un barrio icónico aquí de Madrid, es el barrio de la comunidad LGBT, es un barrio hermoso. Y estábamos caminando y viene un tipo casi que caminando, corriendo, pero mirando para abajo. Y viene y la tropieza a ella. Y la ve y le dice, ¿qué pasa? Yo le escuché el acento y sé qué nacionalidad era, que no lo iba a mencionar, pero era de Sudamérica.
Y yo dije, o sea, lo insulté en mi mente. O sea, le hice muchas cosas en mi mente. Y dije, no me voy a meter en problemas aquí. Y le dije, pasa. O sea, ya, nada más le dije eso. No le dije qué pasa de qué, ni nada. Que obviamente esto hubiera pasado en Latinoamérica y ya saben cómo terminan las cosas. Y él miró y dijo, disculpa. Yo dije, o sea, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Está loco? ¿Está, no sé si está o borracho o qué? Pero, o sea, mira cómo anda por la calle con esa actitud, que él viene, tropieza a alguien, a una mujer, y le viene a decir forma altanera, ¿qué pasa? Entonces, así como eso, he visto muchas otras cosas más de personas extranjeras, no únicamente de Sudamérica ni nada, sino extranjeros. Hace como 2 meses estaba regresando con mi esposa también de una discoteca, eran como las 5 de la mañana, y estaban unas personas, ya no son de Latinoamérica ni nada, eran chicos, no sé, 16, 17 años, y estaban en el vagón del metro simulando que estaban teniendo, imagínate, tienen problemas, simulando eso. Y al lado tengo una señora española que me dice, bájense. Al final no nos quisimos bajar, eran como 7 y pegando gritos en el metro. Llegó la policía encubierta, yo, Dios mío, ¡viva España! Y el policía les empezó a gritar, los insultó y los sacó del metro. Yo, ay, qué felicidad. Entonces, o sea, eso es a lo que voy, que hay personas que hacen que sencillamente no nos quieran algunos, y si es por mí, que esas personas obviamente no pasen. No estoy diciendo que no quiero que venga nadie, sino que quien no venga a aportar, sencillamente que no venga. Y bueno, mi gente, espero no los haya aburrido con el video. Ya saben, si me pueden dejar su comentario, su like, su suscripción, y vayan a ver este video de una vez.